está aquí Javier Ordinola, quien es abogado, un abogado que aunque ya no trabaja en el Tribunal Electoral, laboró allí 16 años, por lo cual ha acumulado una experiencia y una serie de conocimientos. Y le queremos preguntar rápidamente, bienvenido, buenos días. Buen día, profesor. Esta figura del fuero penal electoral, a título de que ocurre, porque ahora con estos escándalos que están apareciendo, vemos como, por ejemplo, la Corte ha tenido que sacar un comunicado explicando que todavía no define lo del expresidente Martinelli, porque primero va a evacuar una serie de recursos. Por otro lado, vemos en otro caso que, dicho sea de paso, el hermano del señor presidente Martinelli, el señor Mario Martinelli, también él tiene fuero penal electoral, o sea, tiene derecho a fuero. ¿Esto de dónde aparece y por qué? Sí, buenos días, profesor. Lo primero que habría que explicar es que el Código Electoral enlista a una serie de personas que cumplen una determinada actividad dentro de los procesos electorales y en base a eso les otorga un fuero penal electoral y les otorga también un fuero laboral electoral. ¿Pero por qué? Los medios de comunicación social también están involucrados en el periodo electoral y no tienen fuero. Lo que pasa es que lo que se trata de evitar, profesores, de que por el pensamiento político o el pensamiento ideológico o por la posición política de determinada persona que tiene, digamos, en un momento determinado el cargo que dispone el Código Electoral, pueda ser en alguna manera perseguido por esa ideología, por pertenecer a X partido, por ser candidato del partido Y, y el Código Electoral le da una especie de protección, que es lo que se dice que es el fuero. Pero nuevamente, es la parte que no entendemos. Tiene lógica lo que usted nos está explicando, Javier Ordinola, si fuera delitos políticos. Pero si son otro tipo de delitos, ¿por qué la justicia no lo puede alcanzar? Si robó, si mató, peculado. Claro. Fíjese que con antelación, con muchos años de antelación, este tema del fuero era un procedimiento muy sumario. La autoridad competente solicitaba al Tribunal Electoral, los magistrados se reunían y sin más y más levantaban el fuero, porque el fuero no puede colocarse como una especie de obstáculo para que la autoridad investigue la comisión de un delito. Pero lo es como un blindaje, es un blindaje. A medida del tiempo se ha venido desarrollando un procedimiento que ya no es tan sumario. Mire, don Javier, yo he sabido de gente que se ha metido a candidato para valerse del fuero. Por supuesto. Entonces, ¿por qué mantenemos esa figura? Sí, definitivamente que es una situación que hay que analizar justo ahora que estamos en medio de la Comisión Nacional de Reformas Electorales y sería bueno reflexionar, porque tal como usted apunta, hay muchos individuos que lo utilizan para una manera de protección. Yo recuerdo, como si fuera ayer, al exministro Mulino diciendo que había candidatos que estaban vinculados al narcotráfico, de lo cual nunca dijo quiénes eran. Pero uno dice, espérate, pero ¿cómo puede? O sea, además en la Constitución hay un artículo que dice que no hay fueros y privilegios, y esto es un fuero y un privilegio, pero descarado. O sea, yo creo que tiene sentido si fuera de carácter estrictamente político para proteger a que no invaliden a una persona, pero si la persona ha cometido un delito común, que le caiga a la justicia. Así mismo es, así mismo es. ¿Cómo va a afectar o cómo está afectando este proceso que se está dando ahora mismo, toda esta vorágine de información de corrupción, el proceso que se le lleva? Por ejemplo, el presidente Martínez anda viajando fuera del país diciendo que no tiene garantías, que no tiene derecho, pero que tiene fuero. Digo, la verdad es que no entendemos la posición del expresidente, porque evidentemente estamos viendo que toda esta situación le permite a él defenderse. Y dilatar. Y obviamente se está dilatando todo esto, porque evidentemente mientras el Tribunal Electoral no le levante el fuero penal electoral al señor Martinelli, la Corte no va a poder iniciar una investigación. Hay unos recursos que se han presentado ante la Corte que van a demorar aún mucho más que esta petición de la Corte llegue al Tribunal Electoral. Eso significa que hoy por hoy, cuidado, y yo no estoy diciendo que Martinelli es culpable o que es inocente, eso no lo voy a decir yo, lo va a determinar la justicia, pero hoy por hoy lo que nos está quedando claro a los ciudadanos es que esto se ha convertido en un obstáculo, esto del fuero. Por supuesto. Y ahí lo vimos en el comunicado, reflejado en el comunicado de la Corte ayer. Por supuesto, es que mientras no se resuelvan los recursos presentados por los abogados del señor Martinelli,
no va a poder peticionarse ante los magistrados del Tribunal Electoral este tema del levantamiento. O sea que se va a alargar un poco todo. Y entonces hay un agravante, que este fuero cubre, o sea, primero hay que cerrar el proceso electoral, que ya lo cerraron, y demora no sé cuánto tiempo más, ¿no? 3 meses después. 3 meses después de cerrado. Así es. Estamos hablando de marzo, abril, mayo, por allá, probablemente. A ver, enero, febrero, marzo, abril, sí, más o menos. Entre abril y mayo. Es decir, que es altamente probable que vamos a ver más recursos de dilación en el tema. Por supuesto. Y de allí deviene, licenciado Ordinola, el escepticismo que hay de muchos panameños y que concluyen diciendo aquí no va a pasar nada. De todas formas, profesor, hay una fecha de cumpleaños. ¿Cuál es? Por decirlo de alguna forma. Casualmente, cuando venzan estos 3 meses, en donde este fuero lo proteja, si este asunto no se define durante este periodo, el simple paso del tiempo va a ocasionar de que ya no esté amparado por el fuero y la Corte ya no necesite de este levantamiento por parte de los magistrados del Tribunal. Claro, y en ese caso, pero en otros casos, licenciado Ordinola, también vimos los panameños como una persona, candidato a diputado, no uno, varios, que se les demostró que habían incurrido bueno, usted fue parte de algunos de esos casos, en la parte que acusaban, creo, y seguían corriendo, sí, esa era una anomalía, protegidos por este fuero. Ahí lo que había era una anomalía en el Código Electoral que no decía por ninguna parte que quienes resultaran responsables de los procesos de impugnación pudieran no correr en una segunda elección. Definitivamente parece que un tema de reflexión es que este fuero hay que eliminarlo. Me da la impresión. Hay que hacer un análisis, profesor, definitivamente, y verificar si es necesario mantenerlo o si es necesario acortar los tiempos. Yo creo que no debe servir el fuero como obstáculo para que la justicia funcione. Dígame una cosa, ¿el fiscal electoral tiene fuero electoral también? Sí, también. ¿También? También como funcionario electoral, también tiene fuero penal electoral. Y entonces el señor, ¿cómo se llama? El que nunca hemos visto, el fiscal Eduardo Peñalosa. Peñalosa, ¿tiene fuero electoral? Sí, de hecho, a él también tiene 2 denuncias y ya el Tribunal Electoral, ya él sí le levantó el fuero penal electoral. Oiga, y cuénteme algo, entonces el que él nombró está ahora trincherado en la Fiscalía, mientras que el Ejecutivo ha nombrado a otro. Bueno, la verdad es que no entiendo la posición del señor José Félix González. La ley orgánica del Tribunal Electoral y la Fiscalía Electoral, que data del año 78, es clara al indicar que a quien le compete el nombramiento o la designación de un fiscal general principal y su suplente es el órgano ejecutivo. Lo que pasa, profesor, es que aquí se ha dado una situación a partir de la designación de Boris Barrios en la administración del expresidente Torrijos, que lo designa a él como fiscal general, pero no le designa un suplente. Cuando sale Boris Barrios, por las circunstancias que sale, y que esperan 6 meses al licenciado Peñalosa para cumplir un requisito para poder ocupar el cargo, y lo nombran, no se nombra un suplente. Entonces, venimos con esta situación de arrastre. ¿De que no se nombraba suplente? No entiendo con qué fundamento legal el licenciado Peñalosa designa a uno de los fiscales de circuito como sustituto de él, y todavía... Lo cual no procede, por lo que estoy entendiendo. No procede, y todavía no entiendo, que es peor todavía, es la actitud de José Félix González, que pudiera estar usurpando funciones. Sí, porque si usted me dice que es el órgano ejecutivo el que designa al principal y al suplente, entonces más le queda al señor González atrincherarse en la Fiscalía. ¿Qué podría pasar? ¿Lo podrían desalojar? Por supuesto que sí, pero yo no creo que sea necesario el uso de la fuerza cuando estamos hablando de abogados que conocemos las normas, que conocemos el derecho y que debiera él reflexionar y apartarse, dándole paso a la fiscal suplente designada. Licenciado Javier Ordinola, muchísimas gracias por ayudarnos a entender este panorama del fuero penal electoral y de la situación de la Fiscalía Electoral. El señor se ha trincherado y o él sale o lo sacan, porque nos acaban de explicar que la Constitución, la ley del Tribunal Electoral determina que es el órgano ejecutivo quien designa tanto al fiscal general electoral como a su suplente. Obviamente ese nombramiento llega ratificado a la Asamblea, que ya fue ratificada la señora.